Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición acerca de los aspectos relevantes de la obra de César Moro para docentes, con especial atención en la concepción del sujeto creador en su ensayística. El ensayo es conocido como el centauro de los géneros, según la denominación que le otorgó el escritor mexicano Alfonso Reyes. Esta alegoría permite representar la naturaleza diversa de la escritura ensayística, puesto que no adopta un único patrón formal para ser reconocido como tal. En términos más concretos, el ensayo permite conciliar en un mismo texto la preocupación de reflexionar o analizar un determinado tema con la necesidad expresiva que apela a recursos literarios diversos. En un ensayo, el autor trata de convencer, persuadir a su auditorio. Para ello recurre a la argumentación, pero también al poder de las imágenes literarias. En los ensayos de César Moro se encontrará esta recurrente tendencia a reunir en un mismo texto la indagación intelectual con la contemplación estética. El acercamiento a su obra ensayística resulta necesario, ya que permite conocer con mayor detalle el sistema de valores sobre el que articuló sus concepciones sobre la poesía. César Moro tuvo una presencia activa en diferentes publicaciones, tanto en el Perú como en el extranjero, publicando ensayos, artículos y reseñas. En el Perú fue colaborador de Las Moradas, una revista que estaba bajo la dirección del poeta Emilio Adolfo Westphalen. En Francia participó en la revista El Surrealismo al servicio de la Revolución. Y en México publicó en revistas como Letras de México y El Hijo Pródigo. Esta presencia se hace más evidente en la década de los 40, aunque se sabe que escribió algunas notas en la década anterior. En la década de los 50, sin embargo, sus intervenciones se reparten entre revistas de menor alcance, catálogos de exposiciones y uno que otro evento particular. Si bien sus textos giraron sobre diversos temas, resaltan principalmente las lecturas de otros autores literarios, sobre todo europeos, los comentarios sobre la producción plástica de diferentes pintores, surrealistas especialmente, así como las reflexiones sobre el arte y la historia de América Latina que parten o se vinculan con referencias autobiográficas. Recién después de su muerte apareció un volumen que reunía toda su escritura en prosa. Estuvo a cargo del investigador francés André Coinet. El volumen, titulado Los anteojos de azufre, nombre prestado de uno de los textos recopilados, apareció en 1958 en Lima. En la nota de presentación, Coinet indica que el volumen reúne, abrimos cita, el conjunto de prosas, varias de ellas de alta categoría poética, que hemos reunido sobre un periodo de más de 20 años, desde fines de 1934 hasta los últimos apuntes de noviembre de 1955. Para la clasificación se imponía un orden en lo posible cronológico. Parte de los textos han sido publicados en revistas, pero ya extintas y de ediciones generalmente agotadas. Los otros fragmentos salen a luz por primera vez y apenas cabe insistir en el carácter único, no solo para el Perú, de la serie de capítulos que presentamos. Fin de cita. Coinet, quien fue una persona cercana a César Moro, uno de sus mejores amigos, indica que el poeta contaba con una actitud que lo llevaba a cometer cualquier aventura de escritura con compromiso. Lo hacía, según su consideración, movido por una necesidad íntima. Era la necesidad de definirse por medio de la escritura. Asimismo, Coinet anota que en la prosa de César Moro es posible reconocer la intención de formular conceptos determinantes, pese a que la extensión de los espacios no fuera el más amplio. Por su parte, Elena Usandizaga, en un artículo de 2003, señala que en los textos ensayísticos de César Moro, el sujeto se construye a partir de un mismo tipo de percepción que se presenta en los textos poéticos. En ese sentido, este sujeto se destruye y se inmola, tal como ocurre en la poesía, en el ensayo, en un acto que demuestra su particular autenticidad. Usandizaga es consciente de la especificidad de los ensayos, por eso agrega, abrimos cita, hablamos de convicciones y reivindicaciones que se expresan en estos textos ensayísticos y que reencontraremos en los poemas, pero en los textos en prosa hay un componente analítico y crítico más acusado. Fin de cita.
La autora reconoce de esta manera el rasgo que distingue a ambas formas de escritura en la producción de César Moro. Abrimos cita. Si en las cartas de amor se define el sujeto desposeído e inmolado, cuya única posibilidad de acción y de conocimiento es la autoaniquilación en el amado, el de los ensayos o las cartas de tema profético, de un modo general, se presenta desde un lugar de saber que implica un mayor control, sino un mayor poder. Fin de cita. Como puede observarse, tanto Koiné como Usandizaga coinciden en identificar que la escritura de César Moro, sea en poesía o sea en ensayo, muestra la misma entrega, la misma intención de transgredir. Una de las concepciones más interesantes que podemos encontrar en la ensayística de César Moro es la que maneja sobre el sujeto creador. Detrás de esta categoría se encuentra esa figura autoral que construye un universo particular, sea por medio de la palabra u otros medios. Si se tiene en cuenta que el ensayo es ese tipo de texto donde el escritor resuelve sus propias búsquedas, no solo estéticas, sino también existenciales, en los textos de César Moro se podrá notar que los momentos en los que centra su atención en el sujeto creador son aprovechados para dejar al descubierto una serie de impresiones sobre la práctica artística, pero también sobre el circuito en el que se desarrolla dicha práctica. Hay dos casos que evidencian este detalle con claridad. Uno corresponde al ensayo Peregrín Cazador de Figuras, publicado en 1945, a propósito de la figura del también poeta José María Eguren. El otro está presente en el texto Imagen de Proust, acerca del eximio narrador francés Marcel Proust y que apareciera en 1953. En el ensayo sobre Eguren se ubica el siguiente pasaje. Abrimos cita. Por entonces, en Perú, el poeta era el cantor oficial de efemérides patrióticas o el bohemio que prostituía su inspiración, llamémosle así, enteramente banal y de almanaque, al alcance de los pilares de cantina, en una cualquiera de las numerosas y sórdidas trastiendas de pulpería. Eguren fue el poeta, en su acepción de ser perdido en las nubes, de no tener nada que decir, ni hacer, ni ver fuera de la poesía. Cosa insólita entonces y ahora. Jamás bregó en la política. ¿Cómo hubiera podido bregar en la política con su candor de ángel desterrado, con su timidez de niño que llega tarde al festín? Nunca ambicionó nada de aquello que hubiera obtenido. Quizás, a no ser el poeta que fue. Su ambición era más alta que las pueriles tentaciones realizables, más real que la corona de histrón en laureles de oro que ofrecieran públicamente a José Santos Chocano, enfundado en impecable jaquet, en realidad flamante de ridículo bajo su chaqué, como se dice en nuestros predios. Fin de cita. El sujeto creador que se proyecta a partir de la figura de Buren es, en términos de César Moro, un individuo entregado por completo a su arte, sin pretensiones mundanas, como el poder político, por ejemplo, que lo asalten. César Moro contrasta a Eguren con otro poeta como Chocano para reafirmar esta idea. En el ensayo sobre Proust puede leerse el siguiente fragmento. Abrimos cita. Maravilla en la obra de Proust la suerte de predestinación fascinante que conduce al autor por entre los meandros y las dificultades de la creación gigantesca. A veces parece imposible que una vida humana, su vida que termina a los 51 años, haya bastado para acumular tal acopio de datos, referencias, relaciones, interferencias, sentimientos, alusiones, y todavía le haya permitido su elaboración, su organización y su manifestación acabada en la obra maestra. Proust tocó todos los temas de meditación del espíritu humano y los abocó e invocó con capacidad y lucidez extrema. Al hombre no podía sino suscitar la desconfianza. Tenía que molestar, sorprender y decepcionar. Interrumpir un orden y forma preestablecidas. No solo su estilo era insólito e inauguraba frases kilométricas. Su moral, su filosofía, su psicología, su concepción del tiempo, su experiencia del sueño eran enteramente nuevas, vale decir, revolucionarias. Fin de cita. De Proust
Moro rescata el hecho de enfrentar, a partir de su maestría, lucidez y sensibilidad, las órdenes tradicionales, sean de la sociedad o de la literatura. Por ello, no duda en calificar sus acciones de revolucionarias. El sujeto creador que se dibuja siguiendo los trazos que César Moro advierte en Eguren y en Moro es un individuo aferrado a su acto creador que le permite acometer en el ámbito estético, pero también en el social.